Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, hermana Mavi, hermanos del Ministerio de Alabanza, por este tiempo precioso de adoración. Estamos el primer domingo del mes de febrero. Ya se fue un mes, hermanos, y el tiempo va rápido. Y cada vez, ¿verdad?, podemos decir, el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Y bueno, ha estado con nosotros este mes, ¿verdad? Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que están a la distancia. Es un gusto también tenerles a través de este medio y usted que nos visita acá. Quiero invitarle a que vaya conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, estamos estudiando este precioso libro, hermanos, que trae muchas enseñanzas. Y hemos hablado, ¿verdad?, de que hay principios en este libro. Uno, hermanos, que hemos aprendido, ¿verdad? Mire, es que cuando Dios habla, hay que obedecer. Y cuando obedecemos, Dios bendice. También otro principio que estamos aprendiendo, bueno, es que cuando Dios habla y no obedecemos, Dios no lo aprueba y no bendice. Entonces, miren, cuando Dios nos habla, nuestra tarea es obedecer y Dios va a bendecir, hermano. Dios bendice la obediencia, pero también la alternativa nuestra, ¿verdad? Cuando Dios habla y no obedecemos, bueno, no esperemos la bendición de Dios, ¿verdad?, ni su aprobación. Otro principio que hemos aprendido acá, hermanos, es que, bueno, todos los pecados, hermanos, traen consecuencias. Todo pecado trae consecuencias en nuestra vida y tarde o temprano, bueno, nos va a alcanzar, ¿verdad?, nuestro proceso de siembra. Si sembramos lo malo, vamos a cosechar lo malo. Y en capítulo 3 de Samuel, que empezamos la semana pasada, estudiábamos, ¿verdad?, cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Cómo aprender a escuchar la voz de Dios, porque eso es lo primero, ¿verdad? Aprender a oír a Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, cuando distinguimos la voz de Dios, obedecer inmediatamente, como lo enseña aquí la Biblia en Samuel. Leo para ustedes, hermanos, vamos a leer todo el capítulo. Es un poquito largo, ¿verdad? Son 21 versículos, pero, hermanos, es importante leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice así: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová.
y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Padre, venimos esta mañana a pedirte siempre tu dirección, sabiduría de tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, que esta palabra, Señor, también sus principios queden grabados en nuestro corazón, los podamos vivir, Señor, aplicar y también compartir con aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor. Habla, Jehová, porque tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, esta historia, hermanos, tan linda, ¿verdad?, de ese encuentro de Samuel con Dios. Un niño como de 10 y 12 años sirviendo en la casa de Dios, pero nos dice que no había conocido a Jehová, que la palabra no había venido delante de él, y hemos hablado de la importancia de traer a los niños a la casa de Dios. La importancia, ¿verdad?, desde que pequeños ellos vayan relacionándose con la palabra del Señor, la vayan escuchando y vayan conociendo quién es Dios. Y aquí está el ejemplo, el modelo de Samuel, ¿verdad?, desde niño en la casa de Dios. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que Samuel comenzó y conoció a Dios. En este momento Samuel conoce a Dios. Sí, había escuchado de él, había oído las historias de Israel, pero no había tenido ese encuentro personal con Dios. Y ahí Samuel, sí, en este momento, ¿verdad?, con la ayuda de Elí, su mentor, su maestro, aprende, ¿verdad?, que Dios es una persona real que habla. Es una persona, ¿verdad?, que se interesa en nosotros. Es una persona que está constantemente queriendo revelarnos, ¿verdad?, a nosotros su voluntad para que no nos equivoquemos. Dios no es un personaje lejano, ¿verdad?, que está interesado solamente en castigarnos cuando nos portamos mal. No, Dios de la Biblia es un Dios cercano, que nos quiere ayudar, que no quiere que nosotros como sus hijos nos equivoquemos, y nos habla, aunque no distingamos su voz. Y Samuel se equivoca, ¿verdad? Dice: es Elí el que me habla, como nosotros, ¿verdad? Y decimos: no es Dios, es mi papá el que me está regañando, ¿verdad? O es mi mamá la que me está aconsejando. O es el pastor el que dio la palabra hoy, ¿verdad? No es Dios, es el hermano, ¿verdad? Y confundimos la voz de Dios con la voz del hombre. Y Dios de diferentes maneras habla, hermanos. A través de la Biblia, a través de mensajes, a través de circunstancias, se está queriéndose comunicar con nosotros, aprobándonos cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Qué lindo, hermano, se siente obedecer a Dios. Qué lindo se siente cuando hacemos lo bueno. Hay una sensación en uno, ¿verdad?, de alegría, de gozo indescriptible. Pero también, qué triste cuando desobedecemos de Dios, ¿verdad?, y sabemos que vamos en contra de su voluntad y de su palabra. Qué sentimiento más amargo se nos viene, ¿verdad? Oscuridad, no disfrutamos el día. Y aquí Samuel conoce a Dios. No solamente conoce a Dios, sino que aprende a escuchar la voz de Dios. Y no solamente conoce a Dios, aprende a escuchar la voz de Dios, sino que también aprende a relacionarse con Él. Que Dios es un amigo con el cual podemos platicar. Le podemos decir lo que nos pasa y Él también nos escucha y nos aconseja a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y ahí el versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Elí le dijo: Samuel, si otra vez te habla, oyes la voz, no es la mía, Samuel, es Dios que quiere hablar contigo. Y le dijo: habla, Jehová. Pero a Samuel se le olvidó, ¿verdad? Samuel quizás dijo: este Elí está bromeando conmigo, ¿verdad?, diciendo que Dios habla. Quizás por eso Samuel no dijo: habla, Jehová. Elí le dice: cuando escuches la voz, di: habla, Jehová, que tu siervo oye. Pero cuando oye la voz, Samuel dice: quizás me están queriendo jugar una broma, ¿verdad? Quizás Elí está escondido ahí y su voz. Y por eso dice: habla, que tu siervo oye. No dice: habla, Jehová. No estaba seguro Samuel, pero ahora sí va a aprender. Es Dios quien habló conmigo.
Es Dios quien me reveló lo que va a suceder, porque de eso se trata, hermanos. La Biblia demuestra que es Dios, que hay un solo Dios, que conoce el futuro y lo declara, hermanos. No hay nadie más que conozca su futuro, ni el mío, ni el de la humanidad. Solo es Dios y lo ha revelado en la Escritura. Y ahora lo revela su profeta Samuel, ¿verdad? Restituyendo la palabra. Dice al principio, la palabra escaseaba y la visión. Y ahora está restituyendo en Samuel la visión y la palabra. Dios quiere dirigir a su pueblo, hermanos, para que tenga una mejor relación con Él y no se equivoque y goce de las bendiciones. Entonces Samuel dice, habla, habla. Hermanos, y cuando Dios ve interés en un corazón, se va a revelar. Si usted anda buscando a Dios, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, Dios le va a hablar, hermanos. Dios le va a hablar, no lo va a dejar sin palabra. Dios es el más interesado, hermanos, en hablar con nosotros y que nosotros hagamos las cosas bien y no nos equivoquemos y no nos vaya mal, hermanos. Quizás nosotros hemos venido cayéndonos una y otra vez por desobedientes, por no tomar en cuenta la palabra, porque no escuchar a Dios. Pero Dios dice, ¿cuánto te vas a seguir cayendo, verdad? ¿Cuánto vas a seguir sufriendo? Habla lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Siempre. Señor, cuando usted viene acá, hermanos, cuando abre la Biblia, cuando va a tener un tiempo de oración, de reflexión, dígale, habla, Jehová, que tu siervo oye. Habla, ¿sí? Tú hablas. Pero también la palabra siervo, listo para obedecer. No decir, habla, bueno, y si me conviene, yo voy a ver si obedezco. Habla, y si la cosa que me dices es fácil, lo voy a hacer. No, habla. Obediencia total. Bueno, y ahí está la palabra, versículo 11, hermanos. Y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Mire la revelación de Dios a Samuel. Iba a ser difícil, iba a ser dolorosa. Retiñirán significa, hermanos, un ruido estridente que va a llamar la atención de todos, que va a captar el interés de todos, que todos en Israel se van a dar cuenta que Dios está presente, que Dios es real. Dice, voy a hacer algo, que todo Israel sabrá que yo estoy detrás de esto. Y cuando dice retiñirán, hermanos, es un dolor agudo en el oído, ¿verdad? Qué feo es tener un dolor de oídos, hermanos. ¡Wow! Es de lo más feo que nos pasa, ¿verdad? Y también cuando estamos acá, ¿verdad? Algunas veces no se sintoniza bien el sonido y de repente un esos chillidos, ¿verdad? Duelen los tímpanos. Eso es lo que dice Dios. Voy a captar la atención de todo Israel con lo que van a hacer. Y va a ser algo doloroso y algo evidente que viene de mi mano. Y mire, el mensaje es corto. Antes Dios le había hablado a Elí, le había dado detalles de lo que él iba a hacer con su casa por la desobediencia. Mire, otra vez, Dios habla, desobedecemos, hay juicio y castigo. Dios habla, obedecemos, hay bendición. Dios habló a Ana, Ana obedeció y recibió bendición. Dios le dio un hijo a Ana, el que había pedido. Ana se había comprometido y había dicho, Dios, te lo voy a entregar. Y se lo entregó. Un hijo, y el único hijo que tenía Ana, y lo entregó. Pero Dios le añadió 5 más. Elí tenía 2 hijos. Dios le habló, corrígelos. Y Elí no hizo caso. Bueno, desobediencia, Dios no aprueba, castigo, juicio. Y aquí le recuerda y le dice Dios, lo que te dije, Elí, es seguro y viene. Aquel día, dice versículo 12, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios siempre se cumple, hermanos. Siempre se cumple. Cumplimiento total. Lo que Dios habla, lo que Dios está escrito, hermanos, hemos visto, ¿verdad? A lo largo de la historia, todo lo que Dios ha hablado se va cumpliendo. Se va cumpliendo, hermanos, al pie de la letra y siempre es verdad. Le mostraré, dice ahí, que yo juzgaré su casa para siempre. Y mire, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Por la iniquidad que él sabe. Hermanos, mire, hay una gran diferencia entre saber y actuar y hacer. Sí, muchos de nosotros sabemos Biblia, hermanos, conocemos Biblia, nos hemos graduado de un instituto bíblico, ¿verdad? Hemos asistido a diferentes cursos y sabemos mucho, tenemos 40 años de estar aquí, hemos escuchado miles, cientos de mensajes. Hermanos, pero ¿cuánto de eso practicamos y obedecemos? Elí, hermanos, quizás era la persona que más sabía de la palabra de Dios en Israel. Él sabía mucho, hermanos, pero no actuaba conforme a esa palabra. Y dice, por lo que tú sabes,
¿Cómo tus hijos han blasfemado, se han burlado de Dios? Han puesto por el suelo el nombre de Dios. Los sacerdotes, hijos de Elí, las cosas que hacían en el templo, ¿verdad? Wow, hermanos, lo que nos dice capítulo 1 y capítulo 2. Y no les has estorbado. Fíjese que el original dice, y no les has puesto mala cara. No les has hecho mala cara por sus actos. Padres, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de estorbar la mala conducta de sus hijos? Esos berrinches, esos caprichos, esos enojos, estórbelos. No le va a traer nada bueno. Aquellas acciones, porque todos hermanos aquí, ¿verdad? No hay ninguno que tenga una aureola aquí, alitas, ¿verdad? Para que diga, no, yo soy un bien portado, yo nunca he hecho nada, hermanos. Como dice Pablo, ¿verdad? Gracias doy a Dios que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, dice, a salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero, hermanos, todos, ¿verdad? Ahí tenemos una larga historia de desobediencia. Pero qué lindo cuando tenemos padres, torba, y que nos hace ver nuestros errores, agradezcamos a Dios por ellos. Quizás en el momento no nos gusta, ¿verdad? Pero mire, Elí, Dios le reclama esto, no estorbaste a tus hijos, era tu deber, era tu responsabilidad. Nuestra mayor responsabilidad, hermanos, es que nuestros hijos conozcan a Dios. Conozcan a Dios y se empiecen a relacionar con Él, a adorarle, a cantarle, hermanos. Eso es lo primero que uno le enseña a los niños, ¿verdad? Leer la Biblia, a cantarle a Dios, a adorarle, a saber que es un Dios real, que escucha nuestras oraciones y que contesta. Esa es nuestra tarea, hermanos. Si no la enseñamos, fracasamos. ¿De qué sirve tener profesionales, verdad? Tener hijos, ¿verdad? Que se desempeñan bien en el mundo, que están ganando bien, tienen buenos trabajos. Lejos de Dios. No lo van a disfrutar. Yo lo voy a juzgar. Porque su primera responsabilidad en su hogar la falló. Sí, fue un buen sacerdote, ¿verdad? Con responsabilidades ahí, pero mal padre. Mal padre, mal ejemplo para Israel. Yo le juzgaré por la iniquidad que él sabe. Dije, diferencia entre saber y hacer. Hablábamos ayer, ¿verdad? Con los ancianos de un devocional de este libro, Un año de cambio, ¿verdad? Y en uno de los días, el día 30, me parece, habla de la sabiduría de Salomón. Y dice, Salomón, el hombre más sabio que ha existido aquí en la tierra, así lo dice la Biblia, ¿verdad? El hombre más sabio, hermanos, después de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús era excepcional, ¿verdad? Pero dice el hombre más sabio. Pero el hombre más sabio, hermanos, se volvió idólatra. Se volvió mujeriego, ¿verdad? Fornicario, adúltero. El hombre más sabio dividió el reino. Y decimos, ¿cómo un hombre tan sabio se puede equivocar tanto? Y otra vez, ¿verdad? La diferencia entre el saber y el hacer la voluntad de Dios, hermanos. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre saber y hacer. Por eso Santiago dice, hermanos, no sea solamente oidor de la palabra, sino hacedor. Yo conozco poco de la palabra, pero lo poco que conozco lo quiero aprender a practicar, a obedecer. Lo que tú sabes y no lo hiciste, viene la consecuencia. Versículo 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Mira, aquí hay un principio bíblico que se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es una de las verdades que la Biblia declara. El hombre no puede hacer nada para cubrir su pecado, para que su pecado sea perdonado. Aquí dice, mire, la iniquidad de Elí de su casa no puede ser expiada, no va a ser perdonada. No se puede, hermano, yo no puedo hacer nada para cubrir mis pecados, para que mis pecados sean perdonados. Hay gente que cree, ¿verdad? Bueno, si vengo a la iglesia, Dios a lo mejor me borre algunos pecados. No. Si leo la Biblia, bueno, a lo mejor Dios pase por alto, ¿verdad? Algunos malos pensamientos y ahí en mi libro diga tache, ¿verdad? Ah, no, Manuel está orando, pues voy a tachar el 3, el 4 y el 5. Ah, leyó la Biblia, el 6, el 7 y el 8. Ah, dio ofrendas, el 9, el 10 y así, ¿verdad? Nuestra lista como que lo va eliminando cuando nosotros hacemos buenas obras. No. Dice que no puede ser expiada con nada. Su pecado y mi pecado, yo no puedo hacer nada por él, hermanos. Yo no puedo hacer nada por él, ¿verdad? Estoy condenado. No es por obras, dice la Biblia, ¿verdad? Y aquí a Elí le dice, Elí, no puedes hacer nada, ni sacrificios. A Israel se le había dicho, ¿verdad? Que podían ofrecer sacrificios, pero eso solo los cubría mientras llegaba el verdadera paga, hermanos. Era como decir un refinanciamiento, los sacrificios eran eso, hermanos. La deuda de Elí, la de sus hijos, ¿verdad? Ellos venían y ofrecían un corderito, una tortolita,
¿Y qué era eso? Un refinanciamiento. Bueno, te tocaba ahorita, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero te lo voy a refinanciar. Entonces, eso es los sacrificios, hermano, del Antiguo Testamento, un refinanciamiento, hasta que viniera quien iba a pagar la deuda total, la cancelación, ¿verdad? Y eso es lo lindo, ¿verdad?, de la Biblia. Nos dice, no es por obras, pero va a venir un día en que alguien va a cancelar tu deuda de pecado, y ese es Cristo, hermano, lo que hoy celebramos. El pacto, el sacrificio en la cruz del Calvario, la muerte de Jesucristo como el Cordero sin mancha por tus pecados y por los míos. Juan lo dice, ¿verdad? Mire, dice, y tu Hijo, la sangre del Hijo Jesucristo nos limpia, primera de Juan 1:7, y la sangre del Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado, hermanos. Qué lindo, ¿verdad?, cuando nosotros nos apropiamos de esa promesa, de ese regalo de Dios. Que en Cristo hay perdón de pecados. Cuando nosotros, ¿verdad?, lo creemos. Cuando nosotros recibimos ese regalo, lo aceptamos. Elí, por más sacrificios, Elí, que hagas, por más oraciones, Elí, que hagas, por más tradiciones, ¿verdad?, celebrando las fiestas en honor a Dios, no va a ser perdonado el pecado. Nadie puede hacer nada por su pecado. Solo Cristo puede perdonar los pecados. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Samuel estuvo acostado hasta la mañana, no durmió el pobre Samuel, ¿verdad? Yo no sé qué horas eran de la madrugada cuando Dios habló a Samuel, pero aquí dice Samuel estuvo acostado, ¿verdad? Mire, le impactó tanto que Dios hablara, le impactó tanto que Dios se fijara en él, le impactó tanto que Dios le hablara por nombre y le dijera Samuel, Samuel, 2 veces. Samuel, te conozco, sé quién eres. Samuel, pero con todo y lo que te conozco, quiero tener una relación contigo, Samuel. Quiero que aprendas a conocerme. Y Samuel dice, no durmió. Bueno, no fue el único que no durmió. Elí tampoco durmió, hermanos. Elí, cuando supo que Dios estaba hablando con Samuel, él dijo, me huele mal, Dios ya no va a hablar conmigo. Hoy se ha buscado a alguien más, se ha buscado a alguien mejor. Elí dijo, soy sustituido, soy desechado. Dios ya no va a tratar conmigo, con el sacerdocio, hoy se ha buscado un profeta. Elí sabía lo que significaba, ¿verdad?, que Dios ya no hablara a él, que se hubiera buscado a alguien más. Samuel no durmió, ni Elí no durmió, hermanos. Y dice que Samuel se levantó, y yo me imagino, hermanos, que Samuel cada vez que se levantaba, ¿verdad?, iba corriendo a Elí y le decía, buenos días, Elí, buenos días, maestro, no sé cómo le decía, ¿verdad? Buenos días, aquí estoy, ¿en qué te puedo hacer? Pero ese día no llegó Samuel. Se fue directo, ¿verdad?, a la casa de Dios a hacer lo que siempre hacía, los oficios, lo que siempre hacía, ministrar, ¿verdad? Mire, él era el encargado de abrir la puerta, ¿verdad? El primero que se levantaba y decía, antes que los hermanos vengan a adorar a Dios, a orar a Dios, ¿verdad?, vamos a abrir las puertas del templo. Y ahí andaba Samuelito, ¿verdad? Había recibido una palabra dura, un juicio para alguien que amaba, su mentor, su maestro. Sí, Elí amaba a Samuel, como le dice, hijo mío. Elí se reivindicó con Samuel, hermanos. Lo educó bien, lo guió, ¿verdad?, hasta conocer a Dios. Le facilitó, ¿verdad?, su desarrollo físico, intelectual y espiritual. Elí amaba a Samuel y Samuel también llegó a desarrollar un cariño por él. Entonces, cuando recibe la palabra de juicio, Samuel dice que temía revelarle a Elí, ¿verdad? Porque qué difícil es dar una mala noticia, hermanos. Todos nosotros hemos estado en esa posición, ¿verdad?, de dar malas noticias y, dice uno, no quisiera ser yo, ¿verdad?, el que le diga esto, pero mire, Samuel también aprende que el trabajo al que le ha llamado Dios no es fácil. Qué lindo decir, ¿verdad?, yo soy profeta de Dios. Hermano, pero hay veces que la palabra carga y es dura y no queda otra que obedecerla y declararla. Pero qué lindo, hermanos, cuando nosotros en nuestra vida tenemos Samueles. Tenemos Samueles, hermanos. Samuel aprende a confrontar. Lo hace con Elí. Lo va a hacer luego con Saúl. Hermanos, la vida de Samuel, ¿verdad? Difícil la tarea, hermanos, porque aquí Elí tenía la autoridad, hermanos, de, apartarlo y eliminarlo, ¿verdad? Este bicho que está haciendo aquí me quiere quitar el puesto, desaparezcámoslo, ¿verdad? Expulsémoslo de aquí, de los atrios de Dios. Elí podía hacerlo, hermanos.
Elí se interesa, hermanos, y quiero saber lo que Dios me ha dicho. Quiero saber el mensaje de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, por dura que sea la palabra. Algunas veces nosotros, hermanos, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia, verdad? Ya sé lo que va a hablar el pastor. No queremos exponernos a la palabra porque sabemos que la palabra, cuando nosotros no estamos en obediencia, es dura. Dura es tu palabra, aún los discípulos le dijeron, ¿verdad? ¿Y a quién nos vamos a ir, Señor, si dura es tu palabra? Jesús les dijo, ¿quieren irse? Váyanse. Váyanse. Pero no voy a suavizar el mensaje. Mire, aprendemos de Samuel eso, hermanos. Cuando la palabra es dura hay que decirle, hermanos. Cuando Dios carga nuestro corazón, a nuestros amigos, bueno, Samuel amaba a Elí, pero le tuvo que decir la palabra. Se la tuvo que revelar toda. Pero algunas veces tenemos miedo de confrontar a nuestros amigos, de decirle, mira, eso que estás haciendo, estás robando y no es bueno robar. Estás mintiendo, no es bueno mentir. No es bueno usar drogas. No es bueno el adulterio, la infidelidad, no es bueno. No es bueno, ¿verdad? Las malas palabras, no es bueno. No es bueno el maltratar, ¿verdad? A tu esposa, el gritarle, el golpearla, no es bueno. Hermanos, ahí está claro, ¿verdad? Pero qué lindo cuando alguien nos dice, mira, esa actitud tuya no es buena, cambia. No te va a traer nada bien, sobre todo a nuestros hijos, nuestra responsabilidad de corregirles. Pero también a nuestros amigos, a los que están cerca, hermanos, cuando usted ve una actitud, algo que va en contra de no en contra de usted, ¿verdad? Que usted diga, yo creo que está malo. No, la palabra dice, la Biblia dice, no es con lo que cree Manuel, que está bueno, está malo, no es mi regla, no es mis normas, no es la norma de Maranata, es la norma de Dios. Y Samuel dice, tenía miedo, si es la primera vez, es un niño, tiene la primera vez miedo de decirle a Elí lo que le va a pasar. Pero Elí se interesa y le dice y le llama ahí. Versículo 17, mire, Elí interesado en la palabra. Hacía tiempo que no escuchaba la palabra. Hacía tiempo que no había visión. Elí extrañaba, hermanos, que Dios le hablara. Y Elí le dice ahí, versículo 17, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Elí vio la actitud de Samuel, que Samuel estaba esquivo, ¿verdad? No le quería decir. No le quería decir. Y Elí, con un hombre de experiencia, ¿verdad? Nota. Ay, Samuelito, Dios te habló. Ya no regresaste, ¿verdad? La cuarta vez, Elí le dijo, habla, Jehová, que tu siervo hoy. Y Samuel ya no regresó de Elí. Pues sí, Dios le habló a Samuel. Y como vio la actitud de Samuel, dijo, no es algo bueno. Veo que Samuel tiene algo para mí, pero creo que no me lo quiere decir. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, aún te añada. Si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo, Elí lo pone bajo juramento. Samuelito debes de aprender a declarar toda la palabra de Dios, sin encubrir nada. Sin encubrir nada. Hermanos, yo desde que comencé en los primeros años aquí en el pastorado, he seguido, díganmele usted, un método, ¿verdad? De predicar libros de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Algunos se han aburrido, algunos me han dicho, no lo hagas, mira, ya sabemos lo que vas a hablar. Bueno, pero yo tengo esta responsabilidad como Samuel. No encubrirle nada, hermanos. Lo que aparece aquí yo se lo voy a decir, es la palabra de Dios. Yo no voy a buscar esos pasajes lindos, bonitos, ¿verdad? Que le van a decir, usted es un campeón, usted todo lo puede, para usted no hay nada imposible. Sí, lo dice la Biblia. Pero le voy a decir, ¿verdad? También que el siervo de Dios debe estar dispuesto al sufrimiento, al sacrificio. Que el siervo de Dios debe de padecer. Que el siervo de Dios debe de sufrir persecuciones. Sí, nos gusta lo otro, lo bonito, ¿verdad? Y hablábamos también en este bonito libro, hermano, se lo recomiendo, Un año de cambios. Otro devocional tan lindo ahí, ¿verdad? Que Pedro le dice, Señor, le dice, nosotros hemos dejado casas, hemos dejado familias, hemos dejado hermanos. ¿Y qué vamos a recibir en el reino? Y Jesús le dijo, de cierto, Pedrito, te digo que todo aquel, ¿verdad?, que me sigue y me sirve, va a recibir 100 veces más, le dice, casas, 100 veces más amigos, 100 veces más posesiones. Pero en ese versículo dice, y
persecuciones. Y eso no nos gusta, ¿verdad? Sí, yo quiero recibir 100 veces casas más. ¿Quién quiere recibir 100 casas más, hermano, de las que yo? 100 veces más, ¿qué? Riquezas de las que tiene, yo. 100 veces más amigos, yo. 100 veces más familia, yo. 100 veces más persecuciones, no, yo no. Es en el combo. Por eso, Samuel, tienes que aprender. Y Elí le da ese otro buen consejo: declara toda la palabra sin encubrir nada. Esa es nuestra responsabilidad. Declarar la palabra sin descubrirles nada, porque es palabra de Dios. 18, la obediencia de Samuel. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Wow, otra lección de Elí, hermanos. Yo tengo mi respeto de Elí, sí se equivocó, hermano, como todos nos equivocamos. Pero hay que reconocer lo bueno también, hermanos. Cómo educó a Samuel, cómo le instruyó, cómo le dio a conocer a Dios, cómo le guió a ser un buen profeta sin encubrir nada. Y ahora también yo reconozco, mire, Elí recibe la palabra y es dura para él, es juicio. Y dice: Jehová es, haga lo que bien. Wow. Someternos a la voluntad de Dios cuando no nos gusta, hermanos, cuando es dura para nosotros, cuando hay juicio para nosotros, y decir: Dios, eres soberano. Dios, eres justo. Dios, sigue siendo bueno. Dios, haz conmigo lo que quieras. Job lo dijo, ¿verdad? No atribuyó despropósito en todo lo que le pasó a Job. Perdió sus hijos, perdió sus propiedades, perdió sus negocios, perdió su salud. Todo. ¿Y qué dijo? Bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Hermano, Elí también, en el mismo nivel de Job ahí, ¿verdad? Dijo: Jehová es. Mire, Elí dijo: Señor, pero si yo he estado sirviéndote por 80 años aquí en el templo. Señor, si yo he ofrecido sacrificios, Señor, de la gente y los míos. Señor, si yo he estado 24/7 aquí en tu casa sirviéndote. Señor, si yo he enseñado tu palabra. Señor, si empezó Elí, ¿verdad? No se justificó. No argumentó. No se tiró flores. Él reconoció su pecado. Sí, Señor, tenés razón. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos peleado con Dios? Yo, hermano, lo reconozco. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa a mí esto? Señor, si yo te gano almitas. Señor, si yo predico tu palabra. Señor, si yo leo la Biblia, si yo oro. Señor, si yo vengo a los cultos de oración. Señor, si yo hago ayuno. Señor, ¿y por qué a mí, Señor? Eres injusto. Wow, hermano. Porque eres malo, Señor. No. Ni injusto ni malo. Dios es bueno, es justo, es fiel, hermanos. Elí, wow, hermanos. La noticia: tus hijos van a morir en un mismo día. Wow. Y tú vas a morir. Y los que queden de los hijos de tus hijos van a morir jóvenes. Y los que queden de que no mueran jóvenes van a ser mendigos. Van a andar en la calle pidiendo un pedacito de pan. Y Elí dice: Señor, eres soberano, eres el dueño de mi vida y de todo. ¿Qué puedo argumentar contigo? Hermanos, aprendamos también a eso. Cuando nos llegan cosas malas, hermanos, decir: Dios, eres soberano. Gracias, Señor. Haz como quieras conmigo. No le voy a decir: ¿y por qué no lo haces con aquel? Mira que es más malo que yo, Señor, yo no soy tan malo. Pero mira que el vecino, ¿verdad? No, es conmigo el trato. Y yo tengo que responder: Dios, haz como tú quieres. Haz como tú quieres. Versículo 19. A este mensaje yo le puse: la bendición más grande de Dios. La bendición más grande de Dios. ¿Ha pensado usted cuál es la bendición más grande que ha recibido de Dios? Quizás alguno puede decir: bueno, la familia. Sí, es una bendición la familia, ¿verdad? No, bueno, la bendición más grande es quizás la inteligencia que Él me ha dado, ¿verdad? Bueno, habilidades, conocimientos. No, quizás la bendición más grande es la salud. La salud, ¿verdad? Tener salud en estos tiempos. No, la bendición más grande quizás es
Bueno, la herencia que me dejó mi papá, ¿verdad? Y mi mamá, y qué bueno, ¿verdad? Nada. Mira, aquí encontramos la bendición más grande, hermanos. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer en la tierra ninguna de sus palabras. La bendición más grande, hermanos, la presencia de Dios. Y Jehová estaba con él. Esa es la bendición más grande que le pueden dar a una persona, hermanos. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Moisés lo entendió, hermanos. Y por eso cuando Dios le dio la misión de sacar a su pueblo al desierto, ¿verdad? 1,5 millones de personas, hermano, en un desierto donde no hay agua, donde no hay alimento, donde no hay refugio, donde no hay donde comprar. ¿Qué le dijo Moisés antes de salir? Señor, si me das sabiduría, si me das inteligencia, si me das valor, si me das recursos, ¿verdad? Si yo, Señor, cuando ore, inmediatamente respuesta a mis oraciones, ¿verdad? Señor, quiero 900 pipas de agua ya. Y allá van las 900 pipas. Señor, quiero carne, ¿verdad? Ahí de lomo de aguja, 400 toneladas. Listo, Moisés. La bendición más grande, mis oraciones contestadas. Moisés se lo entendió y dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques, mejor no voy. Lo entendió, hermano. La bendición más grande que una persona puede tener es la presencia de Dios con él. La presencia de Dios con él. David lo entendió en Salmo 27, ¿verdad? 4, que dice ahí, hermanos, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Intimidad con Dios, presencia de Dios todos los días, que esté en comunión con Dios. Asaf lo entendió también, ¿verdad? Y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti. Nada deseo, hermanos. El deseo más grande es estar con Dios, disfrutar a Dios. María, la hermana de Marta y Lázaro, lo entendió, hermanos. Y Jesús la felicitó, ¿verdad? Dijo, Marta, Marta, le dijo a la hermana, has estado afanada con todas las cosas de este mundo, pero tu hermana ha escogido la única cosa necesaria. ¿Cuál era esa, hermanos? Estar en la presencia de Dios. Escuchar a Jesús. La Biblia lo declara, hermanos. Bueno, otro ejemplo, ¿verdad? La bendición más grande, mire, José cómo prosperó, hermanos. Cuando fue vendido de los madianitas, llevado a la casa de Potifar como esclavo, vendido en la cárcel y luego en el trono de Faraón, la frase común en esos 3 lugares, en esas 3 circunstancias, y Jehová estaba con José. Y todo lo que hacía, ¿qué dice? Prosperaba, porque Jehová estaba con él. Hermanos, la bendición más grande de Dios es su presencia, su comunión, su intimidad. Y Samuel ahora la tiene, ¿verdad? Y dice, y Jehová estaba con Samuel. Creció. Y dice, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa eso de dejar caer en tierra? Algunos comentarios, hermano, la mayoría de comentarios dicen que todo lo que Samuel le decía, Dios lo cumplía a través de la palabra que Jehová hablaba, Dios lo cumplía. Ninguna de sus palabras quedó sin cumplimiento. Y yo digo, bueno, no creo que sea tanto así. Sí, es cierto, todo lo que Samuel declaró se cumplió, hermano, pero yo creo que ninguna de sus palabras cayó en tierra. Samuel fue obediente, hermanos, a Dios. La palabra que venía para él o para alguien, era obedecer, hermano. Ninguna palabra de las que escuchó cayó en tierra. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuántas palabras en lo que va de este año hemos dejado caer en tierra? Que Dios le dijo que hiciera y no las hizo, es botar la palabra, es desperdiciar la palabra. Dios le dijo, sé más amable. Y usted sigue de plomoso, ¿verdad? Dios le dijo, sea servicial. No, eso no es para mí. Dios le dijo, sea más alegre. Y sigue de enojado, de gruñón, ¿verdad? Dios le dijo, sea generoso. No, esto es mi dinero. Dios le dijo, ¿verdad? Bueno, no sé qué Dios le ha hablado, hermanos, en este mes. Y usted, ay después, ay en marzo, ay al final del año. Ese es dejar caer la palabra de Dios. Eso es, hermano, cuando Dios te habla y no lo haces, eso es botar la palabra, decir no. Pero Samuel no dejó caer palabra.
Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde la frontera norte hasta la frontera sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esto me encanta, hermanos. Fiel profeta. Eso es lo que esperamos nosotros que Dios diga de cada uno, hermanos. Mire, Samuel, hermanos, en la historia de Israel es considerado como el segundo líder, el mejor líder de Israel. El primero lo consideran a Moisés. El segundo mejor líder, hermanos, ahí está Samuel, para muchos es Samuel. El personaje más prominente del Antiguo Testamento, Moisés, y ahí anda Samuel. Y mire, cuando vemos, hey, pero si Samuel no hizo los milagros de Moisés, no abría el mar rojo, no hizo caer maná, ¿verdad? No hizo salir agua de la peña. Bueno, pero Samuel no hizo llover fuego como Elías. O Samuel no sanó a nadie de lepra. ¿Cuántos milagros hizo Samuel en la Biblia, hermanos? No aparecen, hermanos. Pero dice, fue fiel. Fue fiel. Y eso es lo que pide Dios, hermanos. Quizás algunos decimos, Señor, ¿y cuándo vas a contestar mis oraciones de tal manera que cuando yo imponga mis manos y los enfermos sanen? Señor, ¿cuándo vas a escuchar mis oraciones de cuando yo ore por alguien por trabajo, obtenga su trabajo? Señor, ¿cuándo vas a hacer un milagro? Mire, Dios es soberano y si lo hace o no lo hace. Lo que yo debo de buscar es ser fiel. Lo que Dios me ha encomendado. Ser fiel a Dios, obediente. Samuel fue fiel y Dios lo respaldó. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Otra vez. Hermanos, Dios habla, yo obedezco, Dios sigue hablando. Sigue revelando, sigue dando instrucciones y cada vez las instrucciones son quizás tareas más elevadas, tareas de más responsabilidad. Pero también, hermanos, Dios habla y yo no obedezco, Dios se queda callado. Dios ya no habla, hermanos. Así como con Elí. Elí, te he estado hablando, te he estado diciendo lo que debes de hacer y no lo haces. ¿Qué le pasó a Elí? Ya no había visión, ya no había palabra. Dios ya no habló. Hermanos, ese es el peligro de nosotros cuando tenemos un corazón desobediente. Que Dios va a dejar de hablarle. Dios va a dejar callado al Espíritu Santo. Cuando lee la Biblia, ya no le haya sabor. Cuando viene a la iglesia, ay, qué mensaje más aburrido. Las alabanzas, ay, las mismas cantamos. No se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Wow, hermanos. Si usted es un verdadero creyente, sí, el Espíritu Santo está ahí, pero entristecido, empequeñecido y tan chiquito que ya su voz ya no se escucha. Pero hay esperanza, hermanos, de despertar el Espíritu. Hay esperanza de volver a la comunión con Dios. Nos equivocamos y fallamos. Sí, Elí se equivocó y Dios le dijo, no puede haber perdón de tus pecados, Elí, porque no ha venido quien los pueda pagar. Pero nosotros ya tenemos quien los pagó, hermano, Jesucristo, y en nosotros hay restitución, y en nosotros hay nueva oportunidad, y en nosotros cada vez que pecamos y ofendemos podemos venir delante de Dios. Dice, Él es fiel y justo para perdonar todo nuestro pecado. Pero si confesamos, si nos arrepentimos, si creemos en el sacrificio y descansamos, ¿verdad?, en su amor, Él los pagó todos, Él los perdonó, puedo otra vez volver a la comunión, pedirle perdón y decirle, Señor, dame un corazón entendido, dame un corazón dócil y obediente, dame un corazón, Señor, que anhele hacer tu voluntad. Dios quiere darnos eso, hermanos, perdón de pecados, pero más que eso, su presencia y como resultado, hermanos, su bendición y su aprobación. ¿Por qué no oramos y le decimos, Padre, en esta mañana venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que te hemos fallado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, pero ahora, Señor, tu palabra nos recuerda que no es por obras, que no es con nuestros sacrificios, no es con nuestros actos, nuestros ritos, que podemos tener el perdón. Solo hay perdón en la sangre de Jesucristo, solo hay perdón en la cruz del Calvario. Y ese perdón se nos ofrece a nosotros para recibirlos por fe, para creerlos, que somos amados, que podemos nacer de nuevo, una nueva vida en Cristo Jesús. Él es la vida. Y que cada día se nos ofrece, cada día se nos dé esa oportunidad
de comenzar de nuevo, comenzar una nueva historia con la ayuda y el poder de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Si hay alguna persona aquí que dice, yo quiero ese poder, yo quiero ese perdón, yo quiero recibir esa paz y volver ese gozo en mi vida. Alguna persona aquí que dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Por qué no se pone de pie y le dice, Señor, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame? Lo he intentado muchas veces, de muchas maneras, pero siempre fallo. He buscado la paz, pero no la he encontrado hasta ahora. En Cristo hay poder, en Cristo hay paz, en Cristo hay nueva oportunidad. Recíbelo. Él te hará más que vencedor. ¿Habrá alguna persona aquí que dice, yo lo quiero recibir? Alguno de la audiencia allí a través de internet también puede hacer esta oración y decirle, Señor, reconozco que te necesito, te he fallado, pero ahora te pido perdón. Me arrepiento de mi pecado. Cámbiame, Señor, transfórmame. Lléname con tu Espíritu Santo. Cristo, entra a mi vida. Abro la puerta de mi corazón. Señor, límpiame de toda mi maldad con tu sangre. Gracias, Padre, por morir en el Calvario, por cancelar mi deuda, por darme una vida nueva. Y ahora, Señor, ayúdame a caminar contigo, a ser obediente y a disfrutar cada día tu presencia, a ser dócil, Señor, a tus mandamientos y a ser de bendición para los que me rodean. Gracias por amarme, gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús, amén y amén.